Muy bien. Empezamos con, bueno, con el manejo endovascular de las malformaciones vasculares o también ya conocidas como angiodisplasias. Bueno, vamos a empezar entonces. Bueno, para empezar con la charla, siempre recordar la clasificación, ¿no?, de la Asociación de Malformaciones Vasculares, ¿no?, internacional, que se actualizó en mayo de 2018, principalmente para dividir ya de forma general a las anomalías vasculares como tumores vasculares y las malformaciones vasculares como simples y combinadas, ¿no? Dentro de las simples están las puramente capilares, linfáticas, venosas y arteriovenosas, y las fístulas arteriovenosas puras y las combinadas, la mezcla de cada una de ellas, ¿no? Bueno, esto es importante porque de acuerdo a eso vamos a tener nuestra aproximación terapéutica y también ciertos hallazgos en los estudios de imágenes y clínicamente también, ¿no? Y bueno, como sabemos, este tipo de anomalías vasculares fuera de los tumores vasculares están incluidas en muchos síndromes con nombre propio, que van a incluir, además de la anomalía vascular, otro tipo de hallazgos, como vemos aquí en la lista, ¿no? Otra forma de clasificar, ya de forma más práctica, las malformaciones o anomalías vasculares es de acuerdo a la dinámica vascular, ¿no? Como sabemos, con fines también terapéuticos, clasificamos a las anomalías vasculares como de bajo flujo y alto flujo. Y esto es muy importante porque de acuerdo a eso también vamos a ver nuestra aproximación terapéutica. Las de alto flujo serían las malformaciones arteriovenosas y las fístulas arteriovenosas puras, ya sea congénitas o también en el caso de las fístulas arteriovenosas postraumáticas o iatrogénicas que vemos con mucha frecuencia, el manejo va a ser similar, ¿no? De acuerdo a esto vamos a tener un cuadro clínico añadido, ¿no? En el caso de alto flujo, hemorragia, robo, isquemia, insuficiencia cardíaca y alteraciones tróficas en las extremidades, por ejemplo. Y en bajo flujo, como las malformaciones venosas y linfáticas, que son las más frecuentes, tenemos problemas principalmente de tipo expansivo cuando involucran muchos planos de la anatomía, tromboflebitis a repetición, anomalías estéticas, mecánicas y en algunos casos hemorragias. La topografía o la distribución topográfica de la lesión también es muy importante porque acá tenemos que evaluar el impacto funcional de las malformaciones, ¿no? Ya sea que cause limitación funcional cuando esté en la extremidad, alteraciones estéticas o compromiso de funciones vitales, como aquellas que comprometen la orofaringe o rinofaringe y que pueden alterar la vía aérea, ¿no? Bueno, y en cuanto a la extensión, entonces vamos a ver cada una de esas características para luego a dar nuestra aproximación terapéutica. La extensión también es importante porque de acuerdo a que tanta superficie corporal es alterada, no solamente es el pronóstico, sino también la dosis, por ejemplo, de medicamento que nosotros vamos a utilizar en los tratamientos, sobre todo cuando se trata de las escleroterapias, ¿no? Y en cuanto a la profundidad de la extensión, si compromete planos superficiales o planos profundos, como por ejemplo músculo. En el caso de las estructuras musculares o ligamentarias, cuando estas se comprometen, el pronóstico funcional se ve bastante afectado, ya que al hacer la terapéutica vamos a tener retracciones o vamos a tener alteraciones en la flexo-extensión de un miembro, por ejemplo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con las más complejas, que son las malformaciones arteriovenosas, que muchos hemos visto en nuestra práctica clínica, en consulta externa, sobre todo en el caso de cirugía vascular. El paciente, usualmente joven, ¿no?, llega con una lesión pigmentada a veces solamente con un PRIL, ¿no? La malformación arteriovenosa, como sabemos, es una comunicación anormal entre arterias y venas sin una red capilar intermedia, como anatómicamente lo normal, conformando un nido malformativo. Son las menos frecuentes de las anomalías vasculares y son las que tienen peor pronóstico por la velocidad de flujo y por la evolución que tienen. Están presentes al nacer de forma anatómica, pero son asintomáticas y por lo general debutan sintomáticamente en la adolescencia o en un adulto joven. Se caracterizan por ser una masa pulsátil con frémito de citril. Hay mayor calor en la zona afectada, si es que es posible evaluarlo desde el punto de vista microscópico, y hay alteraciones tróficas cuando se trata, por ejemplo, de una extremidad, por robo vascular por los puntos fistulosos. Por ejemplo, acá vemos las características típicas de una malformación arteriovenosa, desde el punto de vista de imágenes, son la presencia de una arteria aferente, una arteria que llega hacia un nido malformativo y una vena eferente. Vamos a ver acá un ejemplo, por ejemplo, una malformación de cerebro. Vemos la arteria, vemos el nido, ¿no?, que es ese pequeño enmarañado, y las venas de drenaje.
es un drenaje venoso temprano, es decir, se ve la arteria y la vena a la misma vez, ¿no? Bueno, para la evaluación clínica y también el impacto para clasificar desde el punto de vista clínico estas malformaciones y ver si es que se tratan o no, se formuló el estadiaje clínico de Schrödinger, que clasifica en 4 estadios, desde quiescente, cuando solamente tenemos una alteración como incremento de la temperatura, una leve mancha violácea o azulada en la superficie, con un pequeño Shandal Doppler, hasta falla cardíaca por robo vascular, como pasa, por ejemplo, en algunas malformaciones vasculares gigantes, y bueno, el grado 3, que es lo que usualmente nosotros, 2 y 3, que es lo que usualmente vemos en el consultorio, ¿no? Con una masa pulsátil, con venas tortuosas añadidas, o cambios distróficos en la piel, ulceración y sangrado. Bueno, las indicaciones de tratamiento, las malformaciones casi siempre se tratan solo cuando son sintomáticas, y el pronóstico es muy importante definir, como vamos a ver en la parte diagnóstica. Las indicaciones absolutas son cuando son sintomáticas: hemorragias, falla cardíaca o por robo, hipertensión venosa crónica o alteraciones en la extremidad, ya sea funcionales. Y las relativas, cuando existe dolor y alteraciones cosméticas, ¿no? En cuanto a la aproximación diagnóstica, el examen clínico inicial, como mencioné, por las características tróficas de la piel, el trémito al palpar, la isquemia y dolor, ¿no? En el estudio ya de imágenes, el examen más accesible y menos invasivo es por ecografía Doppler, que tenemos a la mano y que por lo general realizan ustedes también en consultorio. ¿Qué vamos a encontrar en la ecografía Doppler? En la arteria que alimenta la malformación vamos a tener un flujo, si bien en un vaso periférico sabemos que tenemos una onda trifásica normalmente, al disminuir la resistencia vascular vamos a tener una onda de baja resistencia en la arteria, por ejemplo en una arteria radial, una radial o braquial que va hacia una malformación en el brazo o en la mano, y vamos a tener el punto fistuloso con aliasing, como vemos acá, y un flujo arterializado en las venas de drenaje. Eso es lo característico. La resonancia magnética es el estudio no invasivo de elección para diagnosticar y para planificar y dar pronóstico al paciente, porque es un examen completo. Nos permite evaluar la extensión de la lesión y la planificación terapéutica también, ¿no? Hay compromiso muscular, hay compromiso por ejemplo, de vía aérea, de mediastino, o la extensión de la malformación es tal que solamente el tratamiento va a ser paliativo, ¿no? No se puede evaluar el componente del neovascular y la presencia de puntos fistulosos. La arteriografía era el gol estándar y principalmente ahora está enfocada solamente con fines terapéuticos, es decir, solamente se justifica hacer un procedimiento invasivo si es que vamos a intervenir al paciente, ¿no? El diagnóstico definitivamente es con resonancia magnética. No existe actualmente creo que un radiólogo que pueda confundir una malformación arteriovenosa con una malformación venosa, ¿no? Antes de iniciar el tratamiento de una anomalía vascular de este tipo, tenemos que clasificar bien la lesión, de acuerdo a todos los métodos que hemos mencionado previamente, ver si la indicación de tratamiento es la adecuada y si es el momento para tratar al paciente. Por ejemplo, los niños que están en el colegio y que tienen alta posibilidad de abandono del tratamiento, coordinar bien con los papás para que podamos tener un adecuado follow-up, ¿no? Informar al paciente sobre el pronóstico y expectativas al tratamiento, posibilidad de recurrencia de la lesión, efectividad de esperar el tratamiento y potenciales complicaciones. Entonces, es recordar que lo efectivo en las malformaciones congénitas, tanto de alto flujo como de bajo flujo, no es curativo, sino solamente sintomático. Es paliativo y sintomático. En algunas ocasiones vamos a lograr un efecto curativo, pero es un poco menos de la mitad de los pacientes, ¿no? Dependiendo mucho de la extensión. Ahora, en cuanto a las expectativas con el tratamiento, sí es importante que si es un procedimiento electivo, puramente electivo, tengamos todo el material y todo el bagaje y el personal adecuado antes de empezar el tratamiento para no eliminar para eliminar los puntos fistulosos en medida de lo posible en la primera sesión y no tengamos un reclutamiento de fístulas en el siguiente control, ¿no? Bueno, el tratamiento endovascular de la MAP requiere personal entrenado, por lo general se realizan en centros de alta complejidad, y el objetivo principal del tratamiento es erradicar los nidos malformativos. Se realiza bajo sedación o anestesia general, en la mayor parte de casos bajo anestesia general, sobre todo cuando son niños. El acceso más frecuente es el femoral, por la cantidad de material que tenemos que usar, y bueno, depende también mucho del expertise del personal, ¿no?
Se realiza una geografía diagnóstica inicial y se realiza un cateterismo ultraselectivo de las arterias aferentes y luego la embolización de los nidos y control angiográfico. Ahora, este tipo de manejo ha cambiado a lo largo de los años con las nuevas clasificaciones, como vamos a ver ahora, de tal forma que existen 3 aproximaciones para tratar una malformación arteriovenosa dependiendo de la morfología del nido. Entonces ahora tenemos 3 accesos: arterial, venoso y percutáneo. Esas son las 3 aproximaciones que tenemos. ¿Y cómo vamos a elegir cada una de ellas? Entonces, depende entonces de la morfología del nido. Para esto se han formulado 2 clasificaciones. La de Chodo, que es una clasificación más morfológica, bueno, que divide, que estudia a la malformación de acuerdo a su drenaje venoso, ¿no? Bueno, como vemos acá, ¿no? El tipo 1 hasta el 3B, que se trata de fístulas con aferentes arteriales, un drenaje venoso único, un drenaje venoso múltiple, un drenaje venoso malformativo, ¿no? Y la clasificación de James, que es una clasificación con mayor aproximación terapéutica y que, bueno, es bastante práctico, sobre todo creo que para ustedes que manejan al paciente de manera más práctica y más dirigida hacia la terapéutica, es muy útil, ¿no? Por ejemplo, en el tipo 1A, es una fístula arteriovenosa directa, como sucede, por ejemplo, en las fístulas iatrogénicas, en femoral. Muchas veces nosotros colocamos un estén recubierto. En este caso sí está indicado una oclusión con un dispositivo de oclusión mecánica. Pero, por ejemplo, en las malformaciones que ya tienen nido, ¿no? Unas anomalías vasculares completan nido malformativo, por ejemplo, en el tipo 2A, que vemos por acá arriba, que son múltiples arterias aferentes y drenan en una sola vena, acá lo que podemos hacer es pulsar directamente la vena, como dice acá, y realizar una embolización. Ahora, el doctor Yates es un colega que ha hecho esta clasificación y tiene una forma de pensar muy agresiva, ¿no? Él trata mucho con alcohol, etanol absoluto, que en realidad es una sustancia que involucra mucho riesgo y no es muy controlable y requiere de mucho expertise. Pero también nosotros tratamos, por ejemplo, con forma de función directa del nido, de la vena de drenaje, con goma o cianocrilato o embucrilato, ¿no? Que es un embolizante líquido que permite que fluya a través de los puntos fistulosos. Y nosotros, por ejemplo, acá nos dice coiling de la vena de drenaje, ¿no? Acá tenemos una vena de drenaje única, función directa de la vena de drenaje y colocar un coil para cerrar todos estos puntos fistulosos. Entonces, la clasificación de Yates nos permite una aproximación mucho más con enfoque terapéutico, de acuerdo a la morfología del nido malformativo. Bueno, esta es la técnica clásica por acceso arterial, ¿no? Ingresar a la arteria aferente, llegar hasta el nido, hasta el punto fistuloso y rellenarlo con un embolizante líquido, ya sea Onyx o embucrilato, que es lo más frecuente y lo menos costoso, ¿no? Y bueno, pues siempre con un poco de reflujo hacia la vena de drenaje en algunos casos. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una malformación arteriovenosa pélvica que se trató. Este paciente tenía un gasto cardíaco bastante alto. Tenemos una cardiomegalia severa porque era una malformación amplia. Es una Schrödinger 4, es decir, tenía cambios tróficos con ulceración de la extremidad y era una malformación tipo Jakes 2B, 3B, ¿no? Esta es una malpélica tipo 8-2, es decir, un solo punto de drenaje que drenaba hacia el sistema venoso de la cava y se embolizó fácilmente con embucrilato. Acá tenemos, por ejemplo, una malformación venosa, arteriovenosa occipital tipo J3B, y vemos acá que han hecho un coiling, es una punción directa de las venas, la han rellenado de coils y luego han realizado la inyección de cianocrilato directamente en el nido para evitar la migración del embolizante hacia la vena de drenaje. Acá igual tenemos una malformación en la arcada pancreatovenal, en una más pancreática, J2, tratada con Onyx directamente hacia las arterias aferentes al nido malformativo. Este, por ejemplo, fue un casito que realizamos en febrero de este año. Es un joven de 14 años con una malformación arteriovenosa localizada en el segundo dedo del pie. Vemos los cambios tróficos y la ulceración, ¿no? Vemos acá los cambios de coloración en la punta del dedo. Y bueno, le realizamos una arteriografía. Ya sabíamos que era una malformación arteriovenosa, lo tocamos de pediatría, y vemos, ¿no? Las aferentes con la fase venosa temprana. Vemos acá en AP, vemos acá el nido malformativo, y estas son venas de drenaje. Le realicé una punción directa del nido malformativo y una embolización con embucrilato. Vemos el reflujo hacia las venas, y cuando hay un reflujo ya hacia una interdigital, paro la embolización, y este es el control.
Vemos que hay exclusión de idioma malformativo y con una pequeña congestión venosa en la punta del dedo. Este es el control inicial y esta es la evolución 2 meses, un mes después, ¿no? Vemos que se cierre de la úlcera, una disminución de volumen y mejoría en la coloración del dedo, ¿no? Esta es una malformación también con acceso percutáneo del dedo, era una anomalía capilar con algunos puntos fistulosos. Se realizó la arteriografía y en la punción directa de alguno de los nidos se vio la vena de drenaje con un par de venitas únicas, punción directa e inyección de mucrilato y luego exclusión de ese nido. Esta es una malformación arteriovenosa compleja del muslo y la pierna. Este paciente todavía por ahí lo vamos tratando. Múltiples fístulas en pachón, una fístula gigante aquí. Y este paciente es bonito porque tiene todos los accesos. Acceso a embolización por acceso arterial, embolización directamente por el lado venoso, como vemos acá, nos colocamos el catéter a la vena, cerramos con coils parte de la vena de drenaje y luego punzamos por vía percutánea e inyectamos imoprilato. Obviamente que este paciente requiere mucho más trabajo, pero lo que queríamos era reducir. Como vemos, incluso tiene un clavo acá, porque tuvo una fractura del miembro superior, ¿no? Fue una anomalía postraumática. Y vemos el control con exclusión de ese componente miomalformativo, ¿no? Es para que vean la gravedad que de lo que puede tener. Este es un niño que tenía una anomalía vascular en el maxilar. El paciente vino por emergencia, íbamos a embolizarlo y lamentablemente durante la realización preanestésica se sale el tapón y el paciente en sala se empieza a desangrar, ¿no? Vemos ahí la cantidad de sangre que venía. Nosotros estábamos ya haciendo el acceso vascular en ese momento y de verdad que fue incontenible la hemorragia. El paciente se aspiró a la vía aérea, tuvo que venir cirugía de tórax a aspirar los trombos de la vía aérea porque nos ocurrió todo, ¿no? Nosotros hicimos una punción directa, vemos acá todo el componente malformativo en el maxilar, el sangrado agudo, ¿no? Y vemos la vena de drenaje, ¿no? En este paciente se hizo una punción directa al transósea para punzar el miomas y le colocamos coils dentro de vemos acá los coils. Vemos un amplaxor también cerrando la vena, el acceso a la vena yugular de la retromandibular, y luego la inyección del hemocrilato para cerrar ese nido malformativo, ¿no? E incluso parte del hemocrilato salía por la raíz de la molar, ¿no? Fue bastante estresante el manejo en agudo de la hemorragia masiva en este paciente joven, ¿no? Tenía el paciente 19 años, una niña. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, las complicaciones que pueden existir son primero que ocluyamos el vaso aferente, es decir, la arteria que queremos tratar durante un acceso arterial, que la agente embolizante migre, que es lo más peligroso, es decir, que la agente embolizante se vaya a otro órgano, que nos sangre la malformación como vimos en ese paciente, que el microcatéter se pegue el nido malformativo porque no podamos sacar la goma, y lesiones cutáneas o mucosas por isquemia. Por ejemplo, cuando el embolizante líquido está muy fluido y migra hacia el vaso nutricio de la piel, de un dermatoma, puede causar necrosis y ulceración. Y la pigmentación en los embolizantes líquidos como el onix. Bueno, para hablar brevemente sobre las malformaciones venosas, las malformaciones venosas son malformaciones vasculares de bajo flujo, que son muy frecuentes. Esto sí tenemos con mucha frecuencia, puede ser en diferente extensión y se asocian también mucho más a síndromes que las malformaciones arteriovenosas. Son lesiones blandas, compresibles, que no tienen frémito porque no tienen flujo arterial. La coloración violácea de la piel y las partes blandas es bastante frecuente. Incrementan su volumen en la valsalva y a la ligadura de la extremidad y con mayor frecuencia se distribuyen en cabeza y cuello y extremidades. Se caracterizan por presentar episodios de tromboflebitis a repetición a estos pacientes con dolor y enrojecimiento, como si fuera una pequeña celulitis episódica, ¿no? Acá, bueno, vemos la lista de síndromes morfológicos que asocian malformaciones venosas y linfáticas, ¿no? Bueno, el diagnóstico es por examen físico inicialmente, ecografía Doppler, como hemos mencionado, y la resonancia magnética acá es el examen de elección. Una vez que sospechamos una malformación vascular, definitivamente el examen que debemos solicitar es una resonancia magnética. El tratamiento de estas malformaciones, cuando es tratable y cuando tiene indicación de tratamiento, es la escleroterapia percutánea
y en algunas ocasiones tratamiento combinado con cirugía, cuando es posible retirar el tejido malformativo para evitar los problemas estéticos y también la recurrencia, que son bastante frecuentes, ¿no? Las indicaciones son las sintomáticas, como mencionamos, que hay hemorragia, que es sangre con contacto. Por ejemplo, las que están en mucosa son muy frecuentes de producir sangrados a repetición, ¿no? Cuando amenaza la vida del miembro, por ejemplo, cuando causa mucha congestión venosa o alteraciones funcionales, por ejemplo, cuando están en la mano, o cuando están en los ojos, o en la región de la vía aerodigestiva. Por ejemplo, ahora tengo una malformación venosa en la rinoyorofaringe que tenemos que tratar. Bueno, y también el dolor, ¿no? El dolor frecuente. Este niño, por ejemplo, de 9 años, tenía una malformación en la úvula que hacía que tuviera apnea del sueño y se congestionaba cada vez más, hasta que, bueno, llegó a los casi 14 años y tuvimos que empezar a tratarlo porque tenía episodios de apnea del sueño mucho más repetidos. Teníamos temor de que se aspire incluso, ¿no? Entonces le hicimos varias sesiones de escleroterapia con polidocanol, ¿no? Que como saben es un esclerosante que puede ser también bastante potente, sin embargo, volvía a llenarse. Como es una circulación terminal, al final estamos por hacer una escleroterapia con etanol absoluto, como vemos acá la úvula necrosada, y luego luego de desprenderse ese tejido, quedó este pedacito, ¿no? De úvula, para que el paciente tuviera función. Vemos acá en sala cómo fui llenando la úvula, luego de clampar la base con el etanol absoluto. Bueno, las malformaciones linfáticas, para mencionarlas, tienen características similares a las venosas en la resonancia magnética, es decir, tienen alta señal en T2 y son también bastante invasivas y infiltrantes en cuanto a extensión en profundidad, músculo, planos aponeuróticos e incluso hasta hueso. Las malformaciones linfáticas más facilitas pues, de reconocer son las que suceden en los niños pequeños con esos fibromas quísticos, quistes grandes macroquísticos en el cuello, en la región cervical, ¿no? Pero las más difíciles son las que se presentan en la adolescencia o adulto joven con componente infiltrante que altera o se presentan con vesículas como si fueran herpes, ¿no? En la superficie de la piel. Esas son las un poco más difíciles de reconocer y de tratar. Acá vemos una macroquística que la tratamos con un agente que llegó a una época al hospital, que es el OK432, que es derivado de una bacteria y causaba un componente inflamatorio dentro de la pared quística que luego causaba esclerosis. Actualmente para este tipo de malformaciones se utiliza bleomicina, ¿no? Acá en Perú utilizamos bleomicina. Por ahí en Argentina nos dijeron doxiciclina y bueno, depende de la casuística. En el caso nosotros no hemos tenido ninguna complicación con la bleomicina en nuestros pacientes de pigmentación. El diagnóstico es ecográfico y por resonancia magnética en cuanto a la extensión, sobre todo las microquísticas. Y la tomografía, en el caso de la cervical, de las que están en el cervix, nos sirve mucho por el compromiso, las relaciones que tienen con las estructuras vasculares y la vía aérea, ¿no? Cuando tratamos los macroquísticas gigantes. El tratamiento es escleroterapia percutánea y en el caso de los bebés pequeños casi siempre lo combinamos con cirugía. Vemos acá esta malformación que es más macroquística, acá bonita también macroquística, y esta sí pues una lesión microquística. Lo que le llamamos nosotros muchas veces van a escuchar el componente estromal, es decir, vemos como si fuera tejido, como si fuera un tumor, pero infiltrado de microestructuras linfáticas anómalas, ¿no? Esos son mucho más difíciles de tratar, que causan gran deformidad en el paciente, y el tratamiento, en realidad, a nivel mundial no hay muchos tratamientos, es que vamos a ir consultando, ¿no? Tenemos niños, por ejemplo, con una malformación gigante también en el ojo, que ha perdido ya este neurótico de un ojito, otros niños que la tienen en la boca o en la región facial, que es bastante deformante. El tratamiento inyección percutánea del esclerosante como bleomicina o doxiciclina directamente en los focos malformativos ha demostrado cierta reducción en el componente malformativo, pero tienen que ser múltiples sesiones. La radioterapia en realidad no funciona muy bien por la experiencia que hemos tenido y también por la revisión de la literatura, y causa más detrimento en el paciente con alteraciones tróficas en la piel y complicaciones también en las estructuras a las cuales se somete la radiación. Bueno, la técnica de escleroterapia percutánea se realiza con agentes que causan injuria inflamatoria en el endotelio con trombosis, esclerosis y fibrosis. Y las consecuencias son obviamente, como producimos una flebitis, una inflamación del endotelio, fibrosis, edema y eritema. Se hace bajo anestesia general o sedación.
y es muy importante que tengamos nuestros parámetros hemáticos bien controlados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las escleroterapias extensas, por la ELIS que existe de agentes sanguíneos, puede haber una complicación trombogénica. Entonces, existen límites, existen, y también existe, puede esclerosar en cada tipo de malformación y por edad y peso del paciente. Vemos acá unos casitos de una linfática de un niñito con posición de OCA, que causaba bastante eritema. Y los materiales básicos son simplemente palitas o escalbénicas, se realiza una flebografía cutánea, luego una vez que se ha identificado el tipo de neo malformativo, se decide la inyección del esclerosante. En cuanto a la concentración y la cantidad, depende mucho del tamaño del neo malformativo, de la profundidad del mismo y también de cómo se conecta con las venas sanas. Por ejemplo, si tenemos una malformación que está tipo una telangiectasia bien superficial, tenemos que utilizar polidocanol de 0.5, pero si tenemos una malformación que está en el músculo bien profundo, polidocanol de 3% está bien, ¿no? O incluso alcohol, ¿no? Etanol absoluto que nos permite una mayor potencia de agresión endotelial, ¿no? Entonces vamos a ir midiendo de acuerdo a cómo sea la morfología de la malformación, ¿no? Utilizamos un sistema de doble llave y mezclamos con la técnica de Tessari nuestro esclerosante. Ya sabemos que el polidocanol es con aire y lo hacemos una mezcla con la jeringa de una otra con Tessari 20 veces, ¿no? Para lograr una buena micro burbujas de polidocanol que nos permitan una mayor superficie de contacto con el endotelio, ¿no? Bueno, acá vemos los tipos de nidos malformativos según la clasificación de Dubois, y la clasificación principalmente es para describir la comunicación de los nidos malformativos con las venas normales o venas anómalas del paciente. Si tenemos un paciente con triple transnaumai, por ejemplo, que tiene todas las venas de drenaje anómalas, pues el tratamiento no va a servir de mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos un sistema venoso profundo que no tiene buena competencia valvular, que todo está ectásico, varicoso, el tratamiento en realidad va a ser medidas de compresión. El tratamiento de la terapia percutánea no va a funcionar. Entonces, por eso que necesitamos tener un tratamiento de la mano muchas veces, en casi todos los casos, con el cirujano vascular, con trauma y con el cirujano plástico y el cirujano pediatra, ¿no? Bueno, acá vemos los diferentes patrones de los nidos malformativos venosos, de acuerdo a los hallazgos en flebografía percutánea que vamos a hacer, ¿no? Vemos cómo preparamos el esclerosante. Creo que ustedes sí tienen bastante conocimiento de esta técnica por lo que realizan las escleroterapias de las gentasias, ¿no? Y de las varices. Vemos bonito cómo va desplazando el esclerosante el material de contraste para poder ir dibujando y no migrar hacia una vena sana o al sistema venoso central, ¿no? Vemos ahí el paciente con sus skull veins y vemos la obtención del flujo continuo de sangre, estando unido venoso malformativo con una ligadura proximal para impedir la migración hacia las venas normales, y luego la inyección bajo fluoroscopía del agente esclerosante. Vemos ahí un nidito malformativo bien bonito, bien redondito. Y bueno, las complicaciones son, al haber migración del esclerosante que es abrasivo hacia las partes superficiales, que hay una ulceración de la mucosa, que hay una trombosis venosa profunda, si es que hay migración hacia el sistema venoso profundo, tromboflebitis superficial, embolización pulmonar, si es que tenemos una fuga inadvertida, y reacción adversa al esclerosante, que es bastante raro. En ningún caso creo que ni siquiera con el etanol absoluto hemos tenido reacciones adversas. Solamente con algunos esclerosantes que el mismo operador no conoce, sí hay problemas, ¿no? ¿Qué errores comunes pueden haber en el tratamiento? Primero, en el caso de las malformaciones arteriovenosas, que excluyamos el vaso aferente y el nido. En el caso, por ejemplo, de una malformación arteriovenosa, no se debe colocar un stent, por ejemplo, recubierto, ¿no? Solamente en el caso de fístulas directas, como hemos comentado, ¿no? Ofrecer tratamiento de lesiones asintomáticas y en la elección del esclerosante. Las lesiones todo procedimiento trae complicaciones. Y cuando no se debe hacer, cuando el paciente no lo requiere, es mejor disuadirlo del mismo, ¿no? Por ejemplo, pequeñas malformaciones venosas en la mucosa yugal que no causan ninguna molestia, es mejor decirle al paciente que se quede con su pequeña varice ahí, ¿no? Elección del esclerosante
por ejemplo, cuando está muy superficial o de acuerdo a la profundidad. Es muy peligroso utilizar polidocandola un porcentaje muy alto porque puede causar necrosis, por ejemplo, de la piel, ¿no? Y en el caso de los hemangiomas, tratar un hemangioma con embolización, por ejemplo, cuando el niño está muy pequeñito, puede alterar el curso natural de la lesión. Cuando es asintomático, puede llevar a que el hemangioma mute y se convierta en un hemangioma más proliferativo y cavernoso, ¿no? Entonces, sí se ha visto que puede haber alteraciones en la evolución natural de la enfermedad, cuando normalmente puede involucionar en la mayor parte de casos. Bueno, esta es la bibliografía que les puedo presentar para que revisen. Sobre todo está muy bonito lo de la clasificación de Yates, el que la quiera revisar para la aproximación terapéutica. Y bueno, atenta a sus preguntas y a sus comentarios. Muchas gracias por su atención. Están mis coleguitas de la Almenara. Muchísimas gracias, Sheila. Excelente presentación. Ya después de que tú, no sé si tú creo que estás en un procedimiento intervencionista. Sheila, ¿estás en un procedimiento intervencionista? ¿Nos vas a dejar o nos vas a acompañar todavía? Voy a estar escuchando, pero estoy acá asistiendo a ver si puedo ayudar en algo a mis colegas. Ya, entonces, al término vamos a hacer algunas preguntas. Tengo un par de preguntas para hacerte. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, Sheila. Gracias. Seguimos con el doctor Jaime Vélez, que es un experto en todo lo que es fístulas arteriovenosas y complicaciones arteriovenosas. Jaime, la plataforma es toda tuya, a ver si te ayudan a instalarla. Y bienvenido y muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. ¿Están viendo allí mi pantalla? Todavía no. A ver, me parece que sí. A ver, sí, ahí está tu pantalla, Jaime. ¿Sí? Sí, pero tu presentación no está todavía. No. Ahora sí. Ahora sí, ya, perfecto. Ok. Ok, perfecto. Ahí, es todo tuyo, Jaime, adelante. Muchas gracias. Una muy buena noche para todos. Agradecer la deferencia que han tenido mis compañeros del Perú en invitarme y la amabilidad de compartir podio con Sheila, una gran expositora y gran radióloga intervencionista. El caso me toca hablar sobre accesos vasculares para hemodiálisis, técnicas quirúrgicas de construcción y el manejo de las complicaciones. No tengo ningún conflicto de intereses para la realización de esta charla. Inicialmente vamos a enfocarnos en la creación de la fístula quirúrgica, de la técnica quirúrgica en la creación de la fístula arteriovenosa. ¿Cuándo implantar una fístula? Es la primera pregunta. Se modificó esto un poco. Kadoki en su última versión, 2020, en el update que hicieron, y las guías europeas hablan de 15. 15 es el límite de la tasa de filtración glomerular. Ya de ahí en adelante el paciente tiene que decidir si va a recibir hemodiálisis o si va a recibir peritoneal, pero debe tener terapia de reemplazo renal. Para todos ustedes, especialmente para quienes estuvimos comenzando y quienes ahora están comenzando en este campo de la cirugía vascular, la anastomosis de cualquier tipo es un desafío. Y debido a sus múltiples conformaciones y a las múltiples situaciones anatómicas en que se pueden encontrar, vamos a tener mucha variabilidad que nos va a afectar la presión entre la arteria y la vena. La cantidad de sangre que está en la arteria sí será la misma que nos entra al lado venoso y cómo se nos afecta con la anastomosis esto. Y el flujo normal de una arteria, el flujo laminar, se modifica o no se modifica al entrar en la vena. Estas son consideraciones muy importantes que nos van a permitir a nosotros escoger qué tipo de anastomosis y cómo debemos hacerla. Lo primero que vamos a hablar es la afección en la presión. Así como hay simuladores de vuelo, hay también simuladores de flujo.
Y aquí lo que vamos a hacer es mirar el cambio de presión en la medida en que aumentamos el flujo en diferentes anastomosis. Definitivamente este tipo de anastomosis pequeña son los que más delta de presión causan, estos que están aquí, por tanto vamos a desecharlos. Y nos quedamos que las anastomosis a 90 grados y las anastomosis laterolaterales, terminolaterales y laterolaterales son las que menos delta de presión nos van a causar. El segundo punto que se nos puede afectar es este, el flujo arterial y el flujo de salida venosa. Nuevamente hacemos nuestra simulación y encontramos que anastomosis pequeñas, realmente el flujo de entrega, vamos a mirarnos en esta rayita azul, el flujo de entrega es supremamente bajo comparado con el flujo arterial que tenemos y nuevamente los que mayor flujo venoso entregan son las anastomosis laterolateral y terminolateral a 90 grados. Y para entrar en la última afectación me gustaría hablarles algo acerca del flujo sanguíneo laminar. Recuerden que el flujo siempre viaja en capas. Todas las capas llevan una velocidad diferente y cada capa lleva una velocidad constante. Esto obedece a la ley de Poiseuille. Y vemos aquí cómo las partículas en el centro se mueven muchísimo más rápido que los componentes que están mucho más próximos al vaso. Ahora sí, miremos en nuestra creación, en nuestro simulador, ¿qué podríamos hacer? Uno, medir. Nosotros podemos medir qué es la turbulencia. La turbulencia, o lo que se llama el shear stress, es una medición matemática en newtons por metro cuadrado, centímetro cuadrado o milímetro cuadrado. Entonces, lo que se hace es la turbulencia, lo que causa es una fricción entre los elementos celulares y la pared del vaso que nos va a afectar el flujo normal y nos va a dañar el endotelio. Y al dañarlos el endotelio nos generan múltiples reacciones bioquímicas. En nuestro análisis de modo computacional, de análisis de fluidos, miren cómo esta anastomosis laterolateral definitivamente es la que menos trastornos causa al flujo, es la que menos turbulencia. Estas a 45 grados, término lateral, y estas a 90 grados, término lateral. Esta estaría intermedia, esta es la peor, y esta que está acá arriba, que están viendo el cursor, es la laterolateral. En definitiva, tendríamos lo siguiente. Nuestras conclusiones. Primero, el que menos delta de presión causa son las anastomosis laterolaterales seguidas por términos laterales. Las que menos cambios en el flujo producen son las laterolaterales y términos laterales a 90 grados, y las que menos cambios en el flujo turbulento causan es la laterolateral y posteriormente la terminolateral a 90 grados. Entonces, ¿cómo podemos crear nosotros anastomosis ideales, laterolaterales o terminolaterales a 90 grados en fístulas distales sin que ocurran cambios significativos en las presiones o en el flujo? Cuando les hablo de fístulas distales, les estoy hablando de tabaquera anatómica o la brecha normal o radiocefálica. Pues miren, es imposible crear una fístula laterolateral directa radiocefálica, porque si nosotros lo vamos a hacer, tenemos que causar unos 3 movimientos en 3 dimensiones que causarían una real zona de distorsión. El primer movimiento que nos llevaría a esto sería que tendríamos que mover la vena cefálica de superior, un plano superficial, a un plano profundo. El segundo movimiento la tenemos que mover de lateral
a medial. Y por último, tenemos que moverla, la cefálica, que estaría en un eje vertical, la movemos hacia la arteria que está en un plano totalmente horizontal. Y esto lo que nos va a crear es una zona de turbulencia en el sitio de torsión, lo que definitivamente nos va a generar una estenosis. Para esto se desarrolló, el doctor, uno de los coautores, Surendra Shenoy, principalmente fue la cabeza de esto, una técnica quirúrgica que se denominó el P-slot. Es el piggyback, queda como una espaldita de marranito y se trata de poner casi en paralelo, pero superpuestas. Vamos a ver entonces qué podríamos hacer. ¿Qué tan frecuente he necesitado yo usar esta técnica quirúrgica? Este es el centro Clínica Amiga, el Centro de Accesos Vasculares, que desafortunadamente al día de ayer pasa a ser manejado por otro operador. Y este es el número de procedimientos que hemos hecho en los últimos 8 años, 6.640 fístulas, y esta es la distribución. Pero yo les podría decir que aproximadamente en este tiempo unas 500 veces he necesitado realizar esta técnica. Vamos, aquí estamos en la tabaquera, está la radial. Infiltramos anestesia local sobre los vasos arteriales. Hacemos disección, especialmente de la parte venosa proximal. Ahora de la parte venosa distal. Hacemos nuestra venotomía, dilatación hidrostática de todo el trayecto venoso, clampeamos y exponemos totalmente nuestra pared posterior venosa. Hacemos nuestra venotomía, retiramos todo. Si existen válvulas, ahí estábamos retirando unas válvulas, nos vamos a la parte arterial. Ahí encontramos, ya en el arco casi, hacemos dilatación arterial, arteriotomía, y nos queda anastomosis arterial, anastomosis venosa. Nosotros iniciamos en la parte media de la anastomosis, nos dirigimos al ángulo proximal inicialmente en sutura continua usando Prolene 7 ceros, terminamos de madera normal, hacemos ligadura distal y miren cómo retorna a su posición normal quedando exactamente en anastomosis latero-lateral. Y aquí nos quedó hecha el procedimiento, hacemos ecografía y vemos un excelente flujo posoperatorio. Pero es imposible hacer una latero-lateral más proximal. A esto le hemos denominado también brachiocefálica, mal llamada brachiocefálica. En toda esa estadística que ustedes vieron, jamás me he pegado de la arteria braquial. Siempre uso la arteria radial y la pego a la vena perforante. Si nosotros estamos en el antebrazo, aquí vemos la vena mediana antebraquial y ella se divide en mediana cefálica y mediana basílica que van a la cefálica y a la basílica correspondiente. Y esa se denomina la vena perforante. Aquí tenemos una animación 3D. Aquí tenemos la parte lateral que sería cefálica, la parte medial que sería basílica. Aquí tenemos la Y de la mediana cefálica y basílica. Exactamente aquí en esta unión podría salir la perforante y miren la proximidad que tiene con la arteria radial. Está totalmente vecina, o sea que no tengo que hacer ninguna disección larga de las venas medianas para unir esta perforante a la arteria radial proximal. Anestesia local, usamos en todos los procedimientos, uno o dos traveses de dedos por debajo del pliegue, disecamos la vena, ahí está la mediana del antebrazo y inmediatamente allí encontramos la perforante. La dejamos reparada y nos vamos siguiendo esa perforante hasta encontrar la fascia del antebraquial, vamos ligando sus colaterales y ahí la seccionamos.
Exactamente donde termina, hacemos la exploración, quitamos un poquito de fascia antebraquial, ahí encontramos la arteria, hacemos el clampeo, arteria braquial, arteria ulnar, arteria radial, hacemos dilatación hidrostática, nuestra arteriotomía, ampliamos la arteria sin tocar la desembocadura de la arteria ulnar, hasta ahí nomás, que no se nos comprometa la salida de la arteria ulnar y nuevamente nuestra anastomosis, ángulo proximal, primero empezamos en la parte media posterior y terminamos de manera usual en el centro de la anastomosis en su cara, en este caso sería anterior. Hacemos el desclampeo normal y vemos allí cómo la vena ya está recibiendo todo este flujo arterial. A ver que esto pase. Nos queda la anastomosis de esta manera. Arteria braquial, arteria ulnar y miren la vena perforante, cómo queda exactamente colocada en el inicio de la arteria radial. Una de las cosas que más me gusta de esta técnica es el síndrome de robo. ¿Cómo se evita el síndrome de robo? Que ya más adelante vamos a hablar un poco de él. Porque el flujo va de la arteria braquial, arteria ulnar y posteriormente a la radial. O sea que el flujo a la vena perforante que ya se entrega aquí realmente es después de garantizar toda la perfusión sobre la mano. Vamos un poquito más arriba y vamos a las fístulas arteriovenosas. Ahora sí, vamos a hablar principalmente de la brachiobasílica. Como ustedes se dan cuenta, aquí tenemos la mediana basílica y miren, en ese momento entra por debajo de la fascia, se empieza a profundizar y va acompañada aquí del nervio antecubital. Este nervio cutáneo antebraquial, lateral o medial, perdón, este que tenemos aquí, ¿sí? Acompaña y da ramificaciones sobre toda la vena cefálica. Es por eso que esta vena que tenemos aquí no la podemos usar una vez creada la anastomosis para que hagan funciones de hemodiálisis, porque puncionarían el nervio número 1 y número 2 porque está muy profunda. Vamos a ver un ejemplo. Generalmente se hacen 2 tiempos, todos los estudios dicen que en 2 tiempos son las mejores permeabilidades porque en un solo tiempo, si uno saca la vena no nos va a dar la suficiente dilatación o madurez. En este ejemplo alcanzan a ver ustedes aquí una anastomosis anterior de una brachiocefálica que en este momento está trombosada. Y esta segunda incisión que ven aquí ya está totalmente cicatrizada, una incisión que se hizo para crear una fístula brachiobasílica. La fístula está dando por este sitio. Esta sería la vena basílica. Lo que ustedes ven punteado serían las incisiones que nosotros vamos a hacer y este es el sitio donde nosotros la iríamos a colocar. O sea que nos quedaría de esta manera. Aquí está la vena basílica, ya le ligamos todas las colaterales y ahorita tenemos que colocarla sobre este sitio que quede fácil de puncionar. Lo que hacemos es entonces seccionarla, pasamos un tunelizador por el sitio demarcado, allí hacemos la captura de la y la pasamos a este lado y hacemos nuestra anastomosis. Uno de los inconvenientes que se tiene con esto es la torsión que puede ocurrir. Entonces les recomiendo mucho hacer el dibujo sobre la vena para que nos quede exactamente alineado la anastomosis que nosotros vamos a realizar. Otra de las técnicas que a mí me gusta mucho es esta. Aquí tenemos la anastomosis realizada anteriormente. Aquí tenemos el nervio cruzando. Hacemos sección de esta vena. La pasamos por encima del nervio. Perdón, no en este punto, sino bien proximal. Hacemos la sección en este lado y la anastomosis, dejando el nervio posterior a la vena, ¿sí? Y aquí vemos
cómo tallamos un colgajo, se talla un colgajo y acomodamos la vena en ese sitio. Nos queda superficial y así evitamos la torsión. Eso era todo para comunicarles acerca de la técnica de las fístulas arteriovenosas, snowbox, radiocefálicas, un poquito más proximales, brachiocefálicas y las técnicas de transposición. Vamos entonces ahora con esta segunda parte que tenemos aquí, donde tenemos el PowerPoint, aquí está, y vamos a esto. Este es uno de los grandes avances que se ha tenido, y es la fístula arteriovenosa percutánea. Las indicaciones y las consideraciones técnicas. Esta es la historia de la fístula arteriovenosa en forma breve. 1966 se crea la brecha Shimino, nuestra fístula radiocefálica, y 54 años después, con resultados clínicos a veces muy regulares, pues los reportes hablan de tasas de falla entre el 30 y 60. En el último metaanálisis que sale, la falla primaria está en el 23% y la falla en el proceso de maduración en el 28%. De modo que de 100 fístulas que hacemos, solamente 60 van a arrancar en forma adecuada. Lo otro son los tiempos de canulación con 2 agujas. Muchas veces países se demoran 136 días. Nosotros hemos logrado reducir esto aproximadamente a 30 días y desde ahí empezamos. Y el otro gran inconveniente, tenemos los mejores países, 70% inician diálisis con catéter. Países como Colombia, desafortunadamente, 90%, 95% empieza con catéter, a pesar de que tenemos 100% de acceso a la salud en toda la población. Entonces, definitivamente necesitamos innovar. Sí o sí teníamos que innovar en este campo. ¿Y cómo innovamos? Toda la cirugía, especialmente la vascular, ha migrado hacia procedimientos menos invasivos. Las especialidades pueden involucrarse en más especialidades en el cuidado del paciente y en la generación del acceso. También mirar si el paciente queda con menos dolor, queda más satisfecho, procedimientos menos invasivos. Y esperando, como siempre ha ocurrido, que con la masificación de los procedimientos, estos serán más económicos, ayudando a la economía del sistema. ¿Qué es la creación de la fístula endovascular y sus potenciales? No deja cicatriz, pocas intervenciones en el paciente para mantener la patente. Y el sitio donde haríamos sería esto. Aquí creo que vamos a verlo un poquito mejor, porque seguimos preservando las opciones en caso de que nos falle para crearla en forma anatómica, abierta, quirúrgica. Y entonces expandimos nuevas creaciones anatómicas, como esta. Aquí tenemos todo lo que les hablé ahora y vamos a hablar de esta, la radiocefálica. Aquí tenemos la unión a la perforante, aquí tenemos más arriba la transposición de basílica. Y este punto que les mostraba ahora, ¿sí?, es el punto de la perforante donde vamos a usarlo. Y realmente creeríamos una anastomosis término-lateral de la cual les he hablado, pues que no podríamos hacer lateral, pero sí término-lateral, nos quedamos con una segunda muy buena opción. Los 2 sistemas que han salido y son FDA aprobadas en este momento. Esta primera de Bard, les confieso, nunca lo he utilizado. Es un doble sistema de 6 French para crear la endofístula nativa, ¿sí? Aquí está el catéter venoso, aquí está el catéter arterial, ¿sí? Son un 6 French sobre la arteria y sobre la arteria con un generador. Y entonces vamos a mirarlo aquí, este caso. Aquí está el acceso de la vena desde la parte superior. Cateterizan la arteria ulnar desde
la muñeca, hacen la arteriografía y ahí está radial, lunar, el tronco del ulnar y la arteria braquial. Avanzan ese catéter y lo sitúan sobre la braquial y la punción de la vena braquial en forma de proximal a distal avanza en la guía. Ahí está la comunicación de la perforante. Aquí está la vena cefálica y esta sería la perforante y este sería el punto de creación. Entonces insertan el catéter por la arteria, insertan el catéter por la vena, sitúan, miren esto que hay allí, en el punto exacto donde se marcó la perforante, ahí está el electrodo de interacción, se confirma la alineación y hacen la activación. Al hacer la activación, digamos que se quema con radiofrecuencia y queda realizada la fístula arteriovenosa. Desafortunadamente, como es sobre vena braquial, entonces se escapa mucho sobre la vena braquial y aquí está en el fistulograma, que es lo que nos está pasando, entonces se deben implantar coils por el mismo, como tenemos la vía de acceso braquial, por allí se implantan coils y se deriva todo el flujo directamente a la vena cefálica a través de la perforante. Esos son los éxitos del procedimiento, eso es un pool de un estudio, 96 de éxito. Una de las cosas que me preocupa con estos dispositivos o con este dispositivo específicamente es esto. Miren, 3.8 de los pacientes que experimentaron un evento adverso serio. O sea que esto estuvo en hospitalización prolongada, en lesión temporal o permanente que amenaza la vida del paciente. Y fue calificado como un evento serio, es como la parte que todavía aún no me cuadra, pero ya está de mucha distribución. Este dispositivo lo compró VAR hace aproximadamente 4 o 5 años y se está haciendo en numerosos partes. Con este sí tengo experiencia, es el catéter, se denomina elipsis. Es un solo sistema, uno solito. Es un catéter de 6 French y crea una fístula usando únicamente energía térmica, solamente energía térmica. Aquí tienen en la punta, es un corte elíptico, esto es una elipse y esto se separa. Esta puntita se separa al activar este botón y esta es la consola. Este cable llega aquí a esta consola. Esta sería la anastomosis normal de una brecha Shimino. Y esto es la elipsis de la anastomosis. Esta foto la tomé en un estudio animal abriendo la arteria y mirando la anastomosis. Aquí está la pared de la arteria y esto que ven acá es la pared de la vena y esto únicamente es el producto de la nanotecnología en donde por calor desenrollamos el tropocolágeno, el colágeno 3 y se fusiona completamente y se pega entre las dos estructuras haciendo la creación de la fístula arteriovenosa. Esta es la ecografía, esta refringencia que ustedes ven es el material de nanotecnología. Aquí está. Es el colágeno totalmente degradado. Y esto es la anastomosis en un paciente entre la arteria y la vena realizada 660 días después. ¿Recuerdan esta diapositiva donde les mostraba la perforante? Ahí está la vena perforante y aquí está la arteria radial. Esto es una vista posterior, también una animación y este sería el punto donde nosotros lo haríamos. Aquí tenemos la cara. Miren, esta es la cara anterior, perdón, esta es la cara posterior. Aquí estamos en la vista posterior, esta es la arteria, esta es la perforante y aquí se haría para que el flujo se nos derive de esta manera. Hagámosle una ecografía al paciente. 94% de los pacientes que están en hemodiálisis tienen esta anatomía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí vendría la mediana del antebrazo, miren la perforante y miren la cercanía que tienen con la arteria radial proximal. Eso nos permitiría hacer en este punto
nuestra anastomosis en forma percutánea. Este es el estudio con el cual, ¿sí?, se hace la creación con el sistema elipsis y se aprueba FDA. Este es el estudio hecho creo que en 5 o 6 centros de Estados Unidos. Yo no tuve ninguna participación en ese estudio. Y esta es la forma como se hace. Localizamos por ecografía la vena perforante, puncionamos, pasamos a la arteria y dejamos la guía en la arteria radial. Ahí estamos, avanzando. Entramos a la arteria y aquí estamos en la arteria y vamos a avanzar la guía y dejamos la guía en la arteria radial. Posteriormente, el introductor y su camisa. Pasamos todo completamente, dejamos el introductor dentro de la arteria, retiramos, dejamos la camisa solamente y metemos el dispositivo, dejamos una cabecita en la arteria y la otra en la vena y vamos a cerrarlo. Aquí lo vamos a hacer, ahí lo tenemos, como estamos entrando, miren las dos cabezas, ahí, perdón, ahí estamos con el introductor, ahorita vamos a ver. Ahí capturamos la arteria. Mire cómo jalo. Uno jala e inmediatamente siente que la arteria quedó cogida. Ahí cerramos. Y ahí estamos emitiendo la radiofrecuencia. Así se ve. Esta es la activación del dispositivo. Ahí estamos haciendo radiofrecuencia. Y la anastomosis, se le ve vasospasmo. Un poquito de vasospasmo. El estudio que hicimos nosotros, no pasábamos ningún tipo de dispositivo, sino que lo dejábamos con el tiempo, pero en este momento están haciendo angioplastia, un poquito de la anastomosis y de la arteria, y después de hacer una angioplastia chiquita ahí sobre ese punto, ¿sí?, se resuelve completamente, y miren cómo queda nuestra anastomosis. En este centro nosotros hacemos investigación de primera vez en humano. La primera fístula arteriovenosa percutánea creada en el mundo la hicimos allí. De resaltar del estudio, estábamos primero empezando. Miren los flujos iniciales directamente en la vena, 670. Una vez se hace esto, se colectan más pacientes, se van para México y hacen otro estudio y miren los tiempos de duración piel a piel en promedio, 18 minutos. Y la permeabilidad funcional. Y el otro estudio también de recalcar, este de Malios, ¿sí?, en su experiencia. Y entonces en general tendríamos hasta el 2018 los centros que se usaron, las múltiples especialidades que participaron, el número de pacientes tratados, pero miren el éxito técnico. Tal vez el más pobre fue esto, pero en todos, 95% y más. Miren el éxito técnico. Fue creciendo con la medida de la experiencia. Y esto es lo que lo deja uno tranquilo, 0 eventos adversos. Actualmente es FDA aprobado de amplio uso en los Estados Unidos, especialmente durante la pandemia. Se disparó, creo que van 3.000 o 4.000 fístulas arteriovenosas creadas con este método. Y hay un estudio que nos muestra se presentó en el CID en el 2019, la diferencia entre un método y el otro. Y definitivamente él concluye que es procedimiento con el elipsis más rápido, no usa rayos X ni medio de contraste, no hubo un sangrado relevante, mayores tasas de permeabilidad y maduración con bajas reintervenciones. Esto es nuestro primer paciente que se hace en el mundo, tratado en el 2013, sí. Aquí está el mapa. Estas son 24 horas post procedimiento y miren el sitio de punción. Miren el flujo
que se tiene, a las 24 horas ya teníamos 864 cc minuto de flujo. Y este es el paciente en el 2018. 1.536 punciones exitosas y decidimos presentarnos al Journal Vascular Access, que los sometimos hace exactamente 15 días, para publicar la primera fístula arteriovenosa percutánea creada en el mundo que no tiene ninguna reintervención, pero tiene este problema. Un flujo de 2.500, el paciente totalmente asintomático y no quiere que se le haga absolutamente nada, pero tiene una indicación de un banding este paciente. Eso es lo que tenía para contarles acerca de las fístulas arteriovenosas percutáneas. Vamos entonces ahora con la parte de las fístulas arteriovenosas protésicas. Y aquí vamos a acelerarnos un poquito. La indicación y técnica definitivamente cuando no haya una vena, punto. Cuando no tenga vena para hacer, ¿sí? Si no tenemos una fístula arteriovenosa nativa, tenemos que ponerle un injerto. Y vamos a ver las técnicas de implante. Primero escoger el injerto, el que ustedes quieran, que sea de una casa médica respaldado, de un renombre internacional, multinacional, pero eso de que es más grueso, más delgado, que tiene carbón, que tiene esto, que tiene lo otro, que tiene anillos externos, no les va a mejorar la permeabilidad. Todas son exactamente iguales. Lo único es esto, esta sí es la gran variación y esto lo estamos viendo nosotros ahora de rutina, que son los trilaminares, que son de punción inmediata, que apenas los implantamos, inmediatamente los podemos puncionar. La colocación, iniciamos primero de abajo hacia arriba, de antebrazo, posteriormente nos vamos al brazo y posibilidades en los pacientes. En el muslo también lo hacemos. Hay varios estudios sobre esto, ¿sí? De uso infrecuente, pero tiene una excelente o una aceptable permeabilidad, mucho más permeabilidad y menos infección que un catéter. Y aquí está comparado con los catéteres, demostrando definitivamente que es una excelente opción cuando están acabadas las venas en los miembros superiores. Esperemos que se quedó un poquito pegado al PowerPoint, no sé cuál sea la razón. Porque va a entrar el video de las técnicas de implantación. Este es un paciente que tiene 65 años, hipertenso diabético, totalmente ocluida ya el sistema venoso superficial. Hacemos nuestra incisión longitudinal sobre los vasos braquiales. Nuestra disección normal y rutinaria de una fístula arteriovenosa sobre nuestra parte arterial. Posteriormente nos vamos a la disección de la parte venosa. Para ahorro de tiempo hemos duplicado la velocidad, hacemos la clampeo, venotomía y dilatación hidrostática venosa, venotomía. Ampliamos nuestra venotomía y hacemos ligadura distal, hacemos nuestra marcación del sitio por donde va a pasar. Hacemos una incisión distal, única incisión distal y ponemos anestesia tumescente. Solamente anestesia tumescente sobre todo el trayecto, una mezcla con un poquito de bicarbonato. Hay dos formas de hacerlo. Una de las formas es a través de una camisa, ¿sí? Hay unos tunelizadores, los cuales tienen una guía metálica dentro, una guía de captura. Retiramos la camisa, ahí nos va a aparecer la guía y a través de ella capturamos, una vez separatizado la camisa, capturamos una de las ramas, ahí paramos y retiramos la camisa. Hacemos el mismo procedimiento del otro lado. Nos vamos siguiendo nuestra demarcación. Y cuando usamos el trilaminado de punción inmediata, aquí hacemos algo diferente en esta tunelización. Tunelizamos este lado, retiramos y trae un sistema de acople que no deja mover el injerto.
solamente se mueve el acople. Pasamos uno de lado y lado. Y nos queda, aquí lo vamos a hacer. Ahí está la marca de la fístula arteriovenosa anterior, que ya no teníamos, estábamos exhaustos. Miren cómo lo pasamos, exactamente por el mismo sitio que se demarcó. Y este es un sistema de tunelizador que nosotros creamos. Este no es el comercial, este fue diseñado por nosotros, donde podemos desacoplarlo, ya se van a dar cuenta. Y podemos desacoplar la parte de distal o volverlo a pasar o entrar por el otro lado. Y aquí acoplamos nuevamente. Miren esta técnica que usamos. ¿Se dieron cuenta de este tunelizador? No tenemos necesidad de desacoplar esa parte, sino que lo pasamos directamente. Retiramos y en la parte distal retiramos la funda que trae para su deslizamiento y hacemos nuestra anastomosis tanto en uno como en otro de forma tradicional. Inicialmente empezamos en la vena, podríamos empezar en la arteria. Aquí nosotros siempre hacemos el distal primero, contrario a las fístulas arteriovenosas nativas, para que nos despeje totalmente el ángulo. Posteriormente nos vamos a la arteria. Y ahí hacemos nuestra anastomosis. Cerramos de manera usual, desclampeamos, lavamos primero, hacemos nuestro desclampeo, palpamos el tril y nos quedó, revisamos que nuestra curvatura sea totalmente homogénea y nos queda realizada la fístula arteriovenosa. Estas son las evoluciones que han sido bastante buenas. Problemas con la infección, desafortunadamente se infectan mucho más que las nativas, pero principalmente lo que les quería mostrar es que la permeabilidad de estas fístulas arteriovenosas se deben conservar de esta manera. Casi que son las mismas de una fístula nativa, pero ojo que son a punta de permeabilidad secundaria. O sea que los tenemos que reintervenir más. Y por último, en forma rápida, vamos a hablar, me quedan 5 minutos para hablar de las complicaciones, vamos a ver si lo logramos. Y vamos a hablar de los aneurismas. ¿Saben por qué se producen? Punciones en el mismo sitio, no les gusta las venas ser arterias, se dilatan y a veces se crean ulceraciones en la piel por esto. Estenosis, producen sangrados con el momento de la punción. Entonces lo que hacemos es una incisión en óvalo, recubriendo todo el aneurisma, clapeamos proximal, distal y resecamos solamente su parte superior y rafiamos completamente allí. La otra forma como lo podemos hacer es sobre este sitio, clapeamos proximal, distal, la resecamos, el aneurisma, y hacemos nuestra anastomosis terminal. Ahí está. Y hacemos nuestra anastomosis y el paciente continúa con punciones normalmente. Algunas veces tenemos que colocar en ese segmento un injerto de PTF. Para el robo, estas son las radiocefálicas, las que menos roban. Las que más roban son las brachiocefálicas, con todos sus factores de riesgo. Hay síntomas leves y síntomas severos. Estos leves simplemente les hacemos ejercicio y los síntomas severos inmediatamente le damos tratamiento. Los pacientes no deben llegar hasta allá. Y quiero llamarle la atención sobre un diagnóstico diferencial que es la isquemia monomélica neuropática. Ténganle mucho cuidado a esto, es la fístula arteriovenosa que ustedes realizan y el paciente inmediatamente les hace esto.
queda con la mano totalmente en garra. Eso pasa en las primeras 24 horas, pero la temperatura y los pulsos son estables. Lo primero que van a decir es que el doctor me cortó el nervio. Eso es lo primero que dicen los pacientes. Y da una sensación de quemazón terrible. Si ustedes no hacen esto en las primeras 24 horas, el daño neurológico se establece completamente. Las terapias para esto, cuando es una fístula radiocefálica, hacemos ligadura de la arteria radial distal a la anastomosis para que la perfusión quede de la mano sobre la arteria ulnar. Y lo que hacemos realmente en los otros tipos de procedimientos es el banding. Aquí lo estábamos fabricando, antes colocábamos puntos, pero lo que estamos haciendo en este momento es que colocamos un introductor aquí al lado de 4 o 5 French, lo apretamos con una seda contra la vena, cercano a la anastomosis, y después alamos el introductor. Esta es la pletismografía pre y esta es la pletismografía post del paciente. Las técnicas de Rudy Drill, que son utilizando vasos más distales, pues funcionan, pero realmente son bastante peligrosas y engorrosas. Esta es la profilaxis definitivamente, lo que le contaba. Péguense la arteria radial, por favor. Y en el manejo de la infección es la segunda causa de falla en las fístulas arteriovenosas, afecta hasta 5% por año. Esta es su presentación clínica. Este es el orificio que generalmente se ve en la infección. Hacemos esta técnica de TELIS en donde hacemos un rombo, resecamos completamente, nos vamos hasta la vena, unimos los bordes sanos totalmente de la vena y posteriormente hacemos una rotación uniendo este que está aquí, lo metemos, los puntos verticales los unimos con este punto vertical y el horizontal con el horizontal y nos queda de esta manera para su uso inmediato. Ahí tenemos cómo se usa. En estos casos en que tenemos esto sangrante, esto que es dramático y no lo saben manejar muy frecuentemente. Miren, ahí está el paciente sangrando y eso lo vendan y lo comprimen arriba. Simplemente hagan esto. Miren que ahí estoy, ese paciente me lo mandaron en ambulancia, vendado. Únicamente le dije al paciente que sacara la manito y le hacemos el lavado, un lavado normal, siempre teniendo con jabón, como si fuéramos a hacer una cirugía normal. No le hacemos absolutamente nada diferente que nuestro asistente le cierra la entrada y le cierra la salida. Y miren lo que pasa. Se solucionó el problema. Con un prolene grueso sobre tejido sano, pasen un punto profundo en U sobre la parte sana, o sea que tienen que coger bastante vena. Vamos a anudar sobre ese sitio. Generalmente usamos un prolene 3 ceros, 2 ceros, ¿sí? Anudamos allí y vamos a soltar. Yo ni siquiera le pongo anestesia al paciente. ¿Se dieron cuenta de eso? Al paciente no le duele, o le duele igual como si le pusiera anestesia. Se acabó el problema. Allí yo ya puedo simplemente programar el paciente para el día siguiente. Tienen que solucionarlo porque hay infección, ¿no? O ya me da tiempo para hacerlo posteriormente. Generalmente yo le hago es colocarle antibiótico a este paciente y a los 24 horas en las protésicas, dramático lo que existe en las fístulas arteriovenosas protésicas. Algunas veces nos permite hacer esto, especialmente cuando son de punción. Retiramos ese sitio, que es el que está en blanco, es lo que consideramos que es el injerto no infectado. El rojo es el que está infectado. Hacemos la sección sobre ese sitio. Ahí está. Implantamos un nuevo injerto uniendo esas partes. Una vez cerrado todo completamente, hacemos exclusión de la parte infectada. Mírenla y miren la punción que tenía ese paciente. Esto se salió, nos fue formando la úlcera, la infección, y nos queda de esta manera y lo dejamos cerrando por segunda intención.
Una invitación, el día 8 al 10 de diciembre estaremos en el primer día haciendo la conferencia de acceso, si realmente está organizado en América Latina. Están cordialmente invitados. Para latinos creo que hay un descuento casi del 50% de lo que nosotros hemos logrado. O sea que pueden entrar los 3 días con un solo acceso. Muchísimas gracias por la invitación. Me pasé 1 minuto 30 segundos. Muchísimas gracias, Jaime. O sea, brillante tu exposición. O sea, yo me acuerdo cuando venías hace algunos años con Walter Mesich, sí, y te vimos en las exposiciones y y eran muy, muy bonitas. Hablabas mucho de Bottom Hole, que todavía me acuerdo mucho. No sé si todavía tienen las agujas en Colombia para hacer el Bottom Hole. Acá lo dejamos solamente para unos pocos casos reservados para funcionar en dianas, cuando son trayectos y nos da la posibilidad. Bueno, hay muchas cosas y esto, indudablemente, las complicaciones y las técnicas endovasculares son totalmente complejas. Te quiero hacer una pregunta. Es un caso que tuvimos de un muchacho. El problema es un muchacho de 36 años que se le hizo una fístula arteriovenosa, pero manejaba presiones sistólicas de 180 y 200. Se le hizo una fístula arteriovenosa braquial y comenzó a hacer una insuficiencia cardíaca. Entonces se le hizo una pequeña aplicatura como reloj de arena más o menos a 3 centímetros de la fístula, y lo que hizo después hizo como un globo entre la anastomosis de la arteria braquial y la vena. Comenzó a sangrar un poquito, lo metimos en sala de operaciones y en sala de operaciones reventó esa vena. Wow. Reventó la vena, entonces le pusimos un torniquete de presión y le anulamos la arteria. Eso fue terrible, terrible. Pero bueno. Una de las técnicas que hay en este momento para la falla cardíaca, esa es otra de las razones de usar la radial proximal, es cerrar la arteria radial y que el flujo quede dando la vuelta por la ulnar. Tienes que hacer una arteriografía previa, eso es cuando tienes una radiocefálica, pero el flujo se te disminuye dramáticamente. El último paciente que recuerdo hace 15 días, como es con local, yo le sequé, le ligué la arteria radial, el paciente dormía con 8 almohadas. Inmediatamente dijo, doctor, se me quitó todo, se me quitó la sensación de ahogo y tú le palpas y tiene el tril perfecto. Es bien interesante. Es ligar la arteria antes de la anastomosis y quedando el arco, obviamente menos flujo, pero por paciente con falla cardíaca necesitas flujos de 200 en diálisis nomás. Claro, y el flujo ya viene por un flujo retrógrado, no es un flujo directo, sino invertido. Correcto. Pero le salvas la insuficiencia cardíaca y le salvas el brazo. El acceso, así es. Claro. Otro caso que vi muy interesante a propósito de los injertos, un injerto que se tuvo que retirar porque el injerto después de 20 días sudaba. O sea, se abrió el injerto y tú veías, secabas el injerto de PTFE y habían gotitas. Era un injerto que estaba filtrando y era imposible, hubo que retirar el injerto. A ese paciente tienes que medirle cómo está el estado proteico y si no, uno de los defectos que uno tiene generalmente es la heparinización tan fuerte que hace uno para el implante del injerto. Yo nunca heparinizo sino para quitarle el aire. Entonces muchas veces uno con el injerto clampeado le aumenta la porosidad con la heparina. A veces puede hacer eso. Yo nunca lavo el injerto, siempre lo coloco en seco y lo único que hago es antes de hacer la ligadura de la vena distal, por ese rotito donde hice la venotomía para hacer la dilatación, por allí inyecto, saco el aire y no hago nada más. Y en una fístula convencional, brachiocefálica, radiocefálica, ¿cuánto de heparina usas? Nosotros usamos 1 en 500, pero generalmente, esa es la mezcla, usamos 100, no usamos más. Algo que aprendí a través de los años es que yo hacía heparinización de la arteria.
y ya no hago ninguna parinización de la arteria. Yo clampeo y hago la anastomosis. ¿Y no heparinizas al paciente? No heparinizo. Ni siquiera ¿Nada? local heparizo. Nada. No pongo nada. No heparinizo nada al paciente. Solamente para el lavadito, únicamente para las presiones hidrostáticas, pero no hago ningún tipo de heparinización. Me parece En la vena para dilatarla, ¿no? Un poquito. Pero ahí se claro. usan 20 cc. Con 20 cc dejo heparinizado completamente. Hay mucho, mucho que aprender todavía. No sé si está Fernando por ahí. Fernando, ¿estás por ahí, Fernando? Si hay alguna pregunta, porque hay muchas cosas por... Sí, no sé si me escuchan. Sí, sí, se te escucha. Excelente, ya desconfiguró bien mi audio, pero ya felizmente ya lo recuperé. Bueno, agradecerte, Jaime, excelente posición. Excelente posición. Quería hacerte una de las cosas que me impresionó de tu posición es la creación de las fístulas por vía endovascular. Y ¿existe algún trabajo actualmente que compare cirugía con endovascular? Sí, sí lo hay. Ya hay varios. Definitivamente los tiempos quirúrgicos. Cuando salimos de Colombia, cuando salen de Colombia con 25 pacientes cumpliendo toda la FDA, se aprueba para los 5 centros en Estados Unidos. El primer paciente que se hace piel a piel se demora 14 minutos. Entonces yo quiero que ustedes visualicen esto como el futuro de las fístulas arteriovenosas, en donde el paciente va a llegar a su consultorio. Usted lo podría hacer ahí mismo, pasarlo a su salita de procedimientos de su consultorio y simplemente con la ecografía funciona y hace la activación del dispositivo. Esto se hace en salas de procedimientos. Nosotros pues lo hacíamos como estábamos de primera vez, lo hicimos en salas de cirugía, pero en este momento se hace en todos los centros de accesos vasculares ambulatorios. Ahí es donde se está realizando. O sea que esa es una de las ventajas. La segunda ventaja, definitivamente aparte de que es mucho más rápido, son los flujos. No sabemos por qué razón, si es por el vasoespasmo, se dieron cuenta de los flujos que estamos teniendo con las fístulas percutáneas. 800 a las 24 horas. Es enorme. En el último congreso se hizo un caso en vivo y dio 1100 aproximadamente. ¿Sí? De todas maneras dicen que hay un error en las medidas y se está usando la mediana del pico sistólico, o sea que es casi dividirlo entre dos. Pero de todas maneras una recién creada por 400 ya está madura, está lista para funcionar y están haciendo punciones inmediatas en fístulas arteriovenosas. Ese es el estudio donde está. Entonces las grandes ventajas son, uno, en el mundo entero en este momento se demora aproximadamente 6 meses en que un paciente tenga una fístula arteriovenosa, porque hay una sola especialidad que la hace. Aquí la compartiríamos y no se imaginan la tonelada de pacientes que hay para hacer esto. El crecimiento es vertiginoso. Nosotros desde el 91 hasta el 2018 multiplicamos por 8 la población de pacientes renales. Por 8. Es impresionante, estamos doblando cada año. Lo segundo, la rapidez con que se hace. Lo tercero, la posibilidad de que lo punciemos más rápido y el retiro de catéter que nos va a bajar días catéter infección y días catéter trombosis. Esas serían las grandes ventajas contra la cirugía. Y en cuanto a los costos de los catéteres, del dispositivo, ¿cómo más o menos se afronta eso? Esperemos que se masifique más. En este momento yo creo que países para el nuestro son supremamente costosos. Dentro de la producción industrial, yo te diría que un catéter podría estar costando $2,000 aproximadamente, ¿sí? Pero ellos lo pueden hacer fácilmente y se está pagando en los Estados Unidos y en Europa fácilmente. En la medida en que esto se masifique, yo creería que es muchísimo fácil. A esto tienes que quitarle tiempo de quirófano, uso de quirófano, todos los materiales que se usan en quirófano, de modo que más o menos esperemos que baje un poquito más el dispositivo. Nosotros ponemos la parte de costos y creería que podemos llegar a un equilibrio bastante bueno. Jaime, una consulta. ¿Y la diferencia en el uso de la fístula arteriovenosa de la cirugía tradicional
Y esto por endovascular, ¿a los cuántos días normalmente, regularmente se puede estar utilizando esa fístula? En uno y en otro caso. Nosotros en este momento tenemos en promedio 4 semanas para iniciar. Algunas fístulas las estamos iniciando las funciones a las 2 semanas, ¿sí? Dependiendo de la experticia de la enfermera, de los flujos, de todo, pero lo están haciendo y nos ha ido bastante bien. Aquí el estudio que está ahora es funcionando el paciente a las 48 horas. Y parece que les está funcionando porque son unos flujos supremamente grandes. Entonces, pues esperemos los resultados de esto. Hasta ahora estaríamos igual, pero quieren reducir los tiempos de punción. Y antes de comenzar la punción, la primera punción, en cualquiera de las dos maneras, ¿le hacen algún control de eco Doppler para ver la velocidad o solamente por experiencia? Solamente por experiencia. Hay un estudio muy bonito realizado con enfermería, en donde dicen que ciertos criterios que no los tengo pues en ese momento tan claros, pero son que lleve tanto en una unidad renal, que haya funcionado tantas veces, todo eso pues de una enfermera, dicen que la posibilidad de que se equivoque es del 2%, en que una fístula le falle en su función. Una persona experimentada. Una pregunta. ¿Qué tamaño de vena consideras tú para hacerle una plastía en una vena dilatada? Cuando es un aneurisma, Sí. solamente si hay dolor, si hay sangrado o si hay ulceración. Son las indicaciones claras de que uno tiene que hacer esto. Y los diámetros mínimos de una vena y una arteria para hacer una fístula nativa. 2.5. En ambos casos. Sí. Algunos hablan de 2 en la arteria, ¿sí? Y definitivamente la arteria que es la terrible es la que tiene hematomas, la que tiene ateromas, perdón. O sea, yo hago ya creo que está el estudio, es muy bonito y es sobre la dilatación hidrostática. Si vieron que yo siempre hago dilatación hidrostática, especialmente de la arteria, eso que casi es un valor pronóstico, la arteria que no dilata, generalmente la arteria no va a funcionar adecuadamente. Ahí me está saludando Basilio por el chat. Basilio, un saludo especial. Doctor Vélez, buenas noches. Buenas noches. Qué gusto volver a verlo, doctor. Gracias. Muy agradecido por esta brillante exposición. Justamente había mandado una pregunta en la cual quería saber si esta dilatación hidrostática que no se realice en las fístulas por endovascular sería un factor adicional en la demora de la maduración de este tipo de fístulas. No sé qué comentarios. No, al contrario, ella creo que por el paso de las guías y de todo eso hace vasospasmo. Entonces lo que hacen es quitarle el vasospasmo. Yo creo que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Recuérdense que la maduración no es maduración de la vena únicamente, es una maduración de la arteria. Para que usted normalmente una arteria braquial puede tener 150 más o menos de flujo, pero para que usted le quepan 400 o 600 en una vena, le tiene que caber en la arteria. Entonces la arteria también madura, la arteria se dilata. Entonces lo que están haciendo al hacerle la angioplastia es simplemente quitarle el vasospasmo, y yo creo que eso es lo que ayuda en la maduración. Yo pienso que es un vasospasmo lo que ocurre con el paso de las guías y de los catéteres, y es el mismo vasospasmo de la manipulación quirúrgica. Jaime, una consulta. Cuando tú ves un paciente para hacer una fístula arteriovenosa, le mandas a hacer un ecodoppler. ¿Y qué le pides ahí? ¿Velocidades de flujo arterial y diámetro de las venas y la arteria? Correcto. Solamente le pido dúplex al paciente que clínicamente no tiene adecuados vasos venosos o tengo una duda arterial. Pero el paciente que yo le palpo pulso radial adecuado y un sistema venoso adecuado, no le hago ecografía. El resultado es exactamente igual que hacerle eco y no perdemos la plática de la salud en ecografías innecesarias.
Y la evolución es buena, claro. Es la clínica. Correcto. Cuando lo pido diámetros de cefálica y basílica en antebrazo y en brazo, diámetros de braquial, brazo, proximal, diámetros y velocidades de arterias radial, ulnar y braquial. Para ver si hay permeabilidad de ambas arterias distales. Y Correcto. opciones que vamos a ver después. Jaime, si me permites, quería justamente que pedirte una aclaración con respecto a lo que acabas tú de mencionar. A veces de repente puede ser de que existe ya un abuso en el uso de la ecografía Doppler como paso previo para poder hacer una fístula arteriovenosa, lo cual también a veces aumenta los costos y dilata también la programación de un paciente. Aún, digamos, el criterio clínico, digamos, prima a la evaluación ecográfica previa y obligatoria. ¿Cuál sería tu opinión? Definitivamente, la parte clínica prima. O sea, si yo tengo una buena vena y realmente lo tengo medido, aproximadamente máximo, el 15% de las fístulas que yo hago llevan dúplex de primera vez. Y eso casi que coincide con el número de injertos que coloco. ¿Y cuál sería, digamos, en definitiva, tus criterios para, digamos, usar el ecodoppler, digamos, no solamente en la parte diagnóstica prequirúrgica, sino también en el seguimiento de una fístula? Si tiene síntomas. Algunos usan el monitoreo de rutina, yo no lo uso. Nosotros tenemos un programa muy, muy bonito que tú lo conoces, Fernando y Raúl, y ese, cuando estábamos con el doctor Mesiche, lo mostró en el Perú, y es el programa de certificación de las enfermeras. O sea, si una fístula está funcionando adecuadamente, déjela quieta. Pero si empieza a hacer resistencias venosas, empieza a hacer bajo flujo, inmediatamente requiere de estudios para hacer intervención. De resto no le hacemos nada. Y es justamente un tema muy interesante. Yo recuerdo, no sé si tú habrás conocido a Arif Aziz, que trabajaba en Jackson Memorial hace años, y nos decía, por ejemplo, en el seguimiento de las fístulas es tan importante el aspecto clínico, ¿no? Y justamente poder detectar que la fístula está trilando o está pulsando para poder, digamos, como paso previo para poder hacer cualquier estudio auxiliar. Hay una pregunta del doctor Carlos Zúñiga. ¿Se usa o usas tú la velocidad o el flujo para poder hacer el seguimiento de una fístula arteriovenosa? No, para el seguimiento no. Para la creación. Se dice que velocidades menores de 25 no tienen muy buen pronóstico, como diámetros menores de 2 en las arterias. Pero realmente nosotros hacemos todo clínico. Si llega un paciente, tiene buena arteria, buena vena, yo lo paso directamente a procedimiento y de ahí ya entra en manos de las enfermeras. Tenemos en cada unidad tenemos 2 o 3 personas que son canuladores expertos en todas las unidades. Ellas son las encargadas de decir esto va a funcionar y lo funcionan. Y de pronto yo nunca jamás vuelvo a ver ese paciente. El seguimiento lo hacemos únicamente telefónico para el registro nomás de las permeabilidades. Jaime, una consulta. Tú tienes un paciente que no le ves aparentemente vena cefálica y le haces una ecografía y efectivamente en la ecografía te dice que no hay una vena cefálica permeable y tú optas por ponerle un injerto. ¿Qué cosa es mejor? ¿Ponerle una safena como una vena natural o un injerto protésico? Un injerto protésico. Un injerto protésico. Porque la vena, no safena? Porque tiende mucho a dilatarse y los estudios que hay sobre safena no son buenos comparativos con el PTFE. Hay un estudio, un metaanálisis acerca de los tipos de injerto, te lo pongo a tu disposición, te lo dejo aquí anotadito y te lo envío, en donde muestran las permeabilidades comparando los diferentes tipos de injerto. Y definitivamente el PTFE hasta ahora. Yo participé en un estudio de primera vez en humano y participé en el preclínico. Empezamos operando perros, lo que hacíamos era tomar biopsias de piel, el colágeno, los fibroblastos, los sembraban y se producía colágeno
esa matriz de colágeno se metía como en una sábana, se hacía una sábana y se enrollaban sobre un mandril y se metían a un bioreactor. Y se creaba un tubo sin fin que realmente era un vaso creado de una biopsia de tu cuerpo y se implantaba como fístula arteriovenosa. Después se nos dio porque era mejor que hacer un hilo de colágeno, y con eso tejíamos Dacron. Y entonces empezamos a implantarlo en ovejas. Me tocaba viajar cada 2 semanas a una granja en Estados Unidos, retirábamos las carótidas e implantábamos los colágenos biológicos. Funciona muy bien, funciona muy, muy bien. El problema es el costo y la selección del paciente. Son unos costos enormes. Uno de los grandes problemas que tuvimos con el biológico es que cuando tú llegas a un país que está regulado para hacer biológicos, es como si llegaras con la peste. Y es algo totalmente controlado, entonces es bastante difícil de hacer. Y en aquellos pacientes que tienen catéteres, vías centrales como catéteres y hacen trombosis, ¿ahí qué hace? ¿Se descarta la trombosis? Generalmente, como son subclaves, ¿descarta la trombosis por ecodoppler? Nosotros abandonamos el subclavio por la posibilidad de trombosis, 70%, 75%, y en este país se condena como mala práctica el uso del subclavio, a no ser que lo justifiques como una emergencia. De resto son yugulares permanentemente. Ok. Si hubiese alguna pregunta más, no sé, Fernando. Mira, Jaime, la verdad es que yo me quedaría preguntándote hasta las 3 o 4 de la mañana porque es interesantísimo el tema, y yo creo que, no sé si Fernando concuerda conmigo, que en algún momento vamos a hablar contigo, únicamente hablar sobre fístulas arteriovenosas, porque es algo que es muy, muy apasionante, y complicaciones de catéteres y todo lo demás. Y yo sé que esto tú lo trabajas muchísimo, y la experiencia que tienes pues es increíble. Sí, hay discúlpame, hay un par de preguntas más de los colegas residentes. Hay una pregunta que dice: doctor, ¿qué opina del preacondicionamiento de los vasos venosos menores de 2 milímetros con anastomosis arteriales para posteriormente, con diámetros mayores, reimplantarlos como fístula arteriovenosa propiamente dicha? Es una buena idea, es una muy buena idea. Si le permite hacer la anastomosis y piensa que el paciente no tiene otra opción y quiere quemarla como una opción para dilatar las arterias y las venas, podría ser, porque es que una fístula arteriovenosa definitivamente le causa crecimiento arterial y venoso. Lo que no sé o no conozco yo es si hay un estudio que le diga que con seguridad va a tener ese resultado. Eso no lo conozco. Correcto. Y aquí también justamente hay una pregunta con respecto al tema de obstrucciones venosas, ¿no? Bueno, no sé si tú también eres cirujano endovascular, y con respecto a las trombosis de venas centrales, ¿Sí? digamos, ¿cuál sería más o menos tu protocolo de manejo o de actuación para poder hacer un rescate de esta fístula por la patencia secundaria, ¿no? Con angioplastía, y en qué momento puedes usar un stent para poder recuperar la permeabilidad de estos vasos centrales? Eso también es bastante discutido, pero inicialmente empezamos con que colocábamos stent a todos y después se dio cuenta que estos stents se fracturaban, no, se tapaban rápido y el paciente quedaba sin opción. En la medida en que a mí me permita realizarle angioplastia al paciente, se le hace. En 2 ocasiones aproximadamente lo hacemos y posteriormente le hacemos implantación del stent. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, entonces muchísimas gracias, Jaime. Y quedas, como te digo, te vamos a invitar de todas maneras para que sea una noche exclusivamente para que seas el showman de esa velada. Muchísimas gracias, es un placer haberte visto después de tanto tiempo y recordando días de congresos aquí en Lima, y esperemos que regresen esos tiempos. Ojalá que sí muy pronto. Como saben, llevo al Perú y a todos los peruanos en el corazón. Es un país entrañable, no solo por su geografía, sino por sus personas. Y sigo pensando que es la mejor cocina de todo el mundo que pueda existir. Muchas gracias por la invitación.
A la doctora Sheila también muchísimas gracias. Lamentablemente la hora nos ha ganado. A Sheila también la comprometemos más adelante a entrar en otra porque en geodisplasias es muy grande, hay muchas preguntas. Y a todos los residentes que nos han acompañado durante todos estos meses, muchísimas gracias. Espero que hayan aprovechado al máximo porque ese es el futuro de todos ustedes. Aprendan de los mejores. Un abrazo para todos y muchísima suerte. Buenas noches. Un abrazo. Gracias, buenas noches, doctor Panito. Doctora Sheila, muchas gracias. Hasta luego, doctor Jaime. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Sheila. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias. Gracias. No trabaje mucho. Gracias. Hasta luego.